vosotros que estéis por aquí, ¿algunos sois de Hispanoamérica o sois de aquí de España? ¿Qué opináis de la hispanidad? Yo lo que digo es que el tema de la hispanidad, que bueno, he hablado antes un rato, pero bueno, así resumiendo un poco, yo creo que a mí me pasó, te voy a hablar de temas personal ya, a nivel personal. A mí cuando llegaban ciertos momentos de cierta historia en el colegio o instituto, los profesores que he tenido de historia siempre han coincidido en, bueno, esto fue muy malo y para adelante. Lo que se hizo, la parte del Imperio Español, sí, sí, bueno, esto si lo queréis leer, lo leéis, pero vamos, que yo esto no voy a hacer examen. Entonces yo creo que ahí en la hispanidad pues hay una gran leyenda negra que ojalá volviésemos a estar unidos, porque realmente la unión hace la fuerza y aquí, pues históricamente la manera que han tenido los enemigos del Imperio Español o de España, los enemigos, como han sido Francia, Inglaterra, la manera que han tenido de derrotarnos ha sido enfrentándonos entre nosotros. Solo España vence a España. Y aprovecharon en su momento para dividirnos. Y sobre todo, que no nos sentamos aprecio por nuestro pasado, sino que sentamos desprecio. Y yo me acuerdo que cuando me empecé a informar más sobre la hispanidad, cuando digo, oye, ¿por qué tanto repudia, ¿no? A nuestro pasado? ¿Tan malo fue de verdad? Y me fui informando y la verdad es que me ha cambiado mucho la perspectiva. Y sobre todo, me acuerdo que fui a coger en el trastero el libro de historia de bachillerato y efectivamente la editorial del libro era editorial inglesa. O sea, decir, hostia, es que los que están manchando nuestra imagen son los primeros que ensalzan la suya y deterioran la nuestra. ¿No? Eso es, la leyenda negra continúa a día de hoy. Y no solo ya del profesorado, sino de los propios libros de historia, que te cuentan cosas que, bueno, es que esto es muy complejo, porque realmente, pues si tú lees libros de historiadores que son, por ejemplo, por izquierda, pues lo más probable es que la visión que tengan de la hispanidad, pues sea negativa. Y si son de derecha, sea más positiva. Pero bueno, realmente no es así, porque hay gente que realmente son historiadores que son fieles a lo que hay escrito, a documentación y se han informado y no son partidistas. Entonces, yo siempre hay que buscar en este tema, en este aspecto, gente que hable de lo bueno y de lo malo. Es decir, que no sea partidista, que no sea que no tire hacia un lado de la historia, sino que intente contar lo bueno y lo malo. Que realmente en la hispanidad hubieron cosas malas también, evidentemente, pero igual que cualquier imperio. Entonces, me parecía curioso cómo los profesores de historia enaltecían el tema del Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano fue la hostia, tal, ¿no? O la invasión musulmana, aquí en España, tal. Y luego ningunen lo que fue el Imperio Español. Es decir, tío, o sea, si tú comparas el Imperio Español con lo que fue el Imperio Romano, el Imperio Romano fue una puta mierda, ¿sabes? Eran unos pedazos de cabrones de mucho cuidado, pero de mucho cuidado. Y no sé, decidme vosotros, ¿qué opináis de este tema? ¿Creéis que la hispanidad fue algo negativo o que fue algo positivo? Si os fijáis, algo que he comentado antes, que me parece muy interesante, es el tema de cuando vienen con el tema del oro, del tema del genocidio y tal. Si os dais cuenta, cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando empezó el tema de la separación del imperio, se disgregó en repúblicas, en Hispanoamérica, y se formaron las repúblicas actuales. Esas repúblicas, ¿cómo se formaron? ¿Contra quién lucharon? ¿Quién les apoyó? Les apoyaron los enemigos de España, los enemigos del imperio, franceses, ingleses. ¿Qué pasa? Que esos ingleses y esos franceses no apoyaban gratuitamente. Oye, toma armas. Oye, toma. Oye, te mando soldados. No, no hace falta que me den nada. No. Después de las independencias, exigieron su tributo. Oye, ahora me tienes que dar lo mío. Y en muchos casos se daba de cada 10 monedas, tenían que entregar 6, 7, 8 monedas. Te estamos hablando entre un 60 y un 80% de la riqueza, de deudas que debían. Esas que cogieron los libertadores, esas deudas que crearon
Ahí ¿dónde está el oro? Pregúntale a esos libertadores, a quién le tuvieron, y a día de hoy todavía hay un montón de minas y un montón de adjudicaciones a países británicos, franceses, canadienses, que siguen expoliando allí, pero como si hubiera un mañana. Entonces, cuando pregunten por el oro, que le pregunten a los que le cogieron la deuda, que todavía se la están pagando. ¿Eh? Y el tema de, oye, ¿contra quién lucharon? El genocidio. ¿Contra quién lucharon? Eh, los libertadores. Que los libertadores que eran indígenas, no, los libertadores eran criollos, eran mestizos. El Simón Bolívar era criollo, era mestizo. Y aprovecharon lo que pasó en Francia de la Revolución Francesa para hacer un movimiento similar, ¿no? Que este movimiento también fue similar, fue por la Constitución de 1812, la que se firmó en Cádiz, la PEPA, porque esa Constitución se llevó a América. Entonces, claro, los ciudadanos dicen, oye, la Constitución que hacía mantenía el poder de la realeza, pero le quitaba privilegio, le quitaba poder. Mantenía habiendo poder, pero bueno, que es la nobleza en ese momento, la realeza. Fernando VII estaba en el exilio, porque los franceses habían invadido la península ibérica. Y es que estaba gobernando José Bonaparte, hermano de Napoleón III, también conocido como Pepe Botella, que decían que le gustaba el drinking drink. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, o sea, los españoles que resistían, fueron bajando las cortes hasta Cádiz. Y ahí, el que mandaba, porque el rey estaba en el exilio, era una persona que había nacido en lo que ahora es Colombia. Y ese era el mayor representante del imperio en ese momento, porque el rey estaba en el exilio. O sea, un colombiano no era colombiano, porque nació en donde ahora es Colombia, pero realmente, como eso era España, nació español. Era español, pero era de origen de allí. Entonces, dime tú qué imperio, ¿en qué imperio pasaba algo así? En el que alguien nacido de lo que supuestas colonias, que eran virreinato, pero bueno, llegó a ser el número uno del imperio debido a que el rey estaba en el exilio. Como una constitución. Esa constitución se expandió hacia Sudamérica, o América Latina, o Panamérica, mejor dicho. Y entonces dijeron, oye, coño, esto está de puta madre. O sea, el pueblo tiene un poco más de poder, le quitamos al rey un poco y lo coge el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vuelta de Fernando VII, cuando se reconquistó la península, cuando se venció a los franceses, dijo el rey un capullo. Yo no pienso dar estos privilegios, todos los habéis firmado cuando no estaba y no lo acepto. O sea, los que yo no, los que habían luchado porque volviera a esa monarquía, cogían y decían, me habéis devuelto el país o el imperio, pero no pienso dar una puta mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que ya había calado, porque la guerra estaba aquí en España, no estaba en la península ibérica, no estaba en América, no había guerra. Dijeron, oye, ¿qué pasa? Que nos ha quitado unos privilegios, ¿no? Se le ha quitado los privilegios al rey, nos lo ha quitado a nosotros, al pueblo, y ahora no los queréis quitar. Entonces, ahí, fomentado por por la parte francesa, inglesa sobre todo, fue la que influyó a esto. Entonces, bueno, que me voy a la rama. ¿Quién se enfrentó a esos libertadores? ¿Quién fue? Los nativos americanos fueron los que se enfrentaron a los criollos. Porque lo primero que hicieron los libertadores fue pasar por la espada a todo español de la península ibérica que pillaban allí, a todo castellano y a todo nativo que se ponían. Porque los nativos allí tenían unos privilegios, sobre todo sobre las tierras, que en muchos países de Sudamérica, yo digo de Colombia, y las tierras, los cultivos, los llevan los nativos. Las tierras de cultivo son de los nativos. Y los criollos suelen estar metidos en las ciudades, las poblaciones, a día de hoy, todavía. ¿Quién se enfrentó contra esos criollos? Los nativos. Entonces, ¿quién masacró a la mayor población nativa? Esos libertadores. ¿Contra quién luchaban? ¿Contra quién? Pues el 60% o más de la población era nativa. Y luego el 30% eran criollas. Y un 10%, por decirlo por muy alto, eran españoles de la península ibérica. Que todos eran españoles al final. Pero al final todo esto lo que llevó es a enfrentarnos entre nosotros y a dividirnos. Y a día de hoy, las propias repúblicas que se formaron, tío, los de Colombia con los de Venezuela, los de Argentina con los de Uruguay. Entonces, o sea, todavía sigue habiendo redecillas entre los propios países, repúblicas que se formaron, sigue habiendo redecillas entre ellos. Entonces, tenemos que intentar, en mi opinión, creo que lo mejor sería una unión hispana, porque realmente tenemos más en común que en contra.
Porque realmente es lo que nos han metido en la cabeza. Eso es que yo también, si yo nací aquí en España y me pasó lo mismo, que me metieron una idea que no era. Que yo no digo que todo fuera un país de las maravillas y que no hubiese ninguna atrocidad. No, es que se prohibió la esclavitud y ahí no habían esclavos. No, perdona. Esclavos seguro que hubieran. Pero había una ley que prohibía la esclavitud. Y había gente que se saltaba la ley. Igual que a día de hoy la violación está penada y sigue habiendo violaciones. Así me entiendes. Entonces, que la cuestión no es que las leyes no se cumplieran, es que a día de hoy no se cumplen las leyes tampoco. Hay leyes que no se cumplen. Entonces, pues sí, habían leyes que prohibían la esclavitud, pero hubieron atrocidades y gente que esclavizaba todavía a gente a pesar de haber una ley y si lo enganchaban, lo pasaban por el sitio que tenían que pasar. Es que el propio Cristóbal Colón, que se propasó, que bueno, gobernador de lo que ahora sería Cuba y tal, de la isla de la Española y todo esto, al mismo Colón lo llevaron a careo a la península ibérica, al rey católico, y dijeron, oye, que ha venido un cura diciéndonos que te estás pasando. No creo que te estás pasando con los nativos de allí, que te estás pasando también con los españoles que te has llevado. ¿Pero tú qué te has creído, macho? Y le quitaron el rango de gobernador, le quitaron todas las putas privilegios que le habían dado. Y lo dejaron en puto calzoncillo. Porque sí, porque hubo atrocidades. Pero cuando se enganchaban, los enganchaban bien enganchados. Porque había unas leyes en contra de eso. Igual que a día de hoy hay cosas que están prohibidas o que están penadas y se siguen cometiendo esos delitos. Entonces, evidentemente, pues sí, habían ladrones, habían violadores y habían esclavistas, pero igual que a día de hoy, si te enganchaban, te condenaban. ¿Vale? Y a aquella época se condenaba bien condenado, no como ahora. En fin, cada uno que cree la historia que se quiera creer. Hay muchas veces dicen, no, es que la historia la escriben los vencedores. Pues es que hay grandes autores españoles que nacieron en América, que nosotros pensamos que son de la época dorada, ¿no? De aquí, de la literatura española, que no son ni siquiera nacidos aquí en la península ibérica, que son nacidos aquí. O sea, es que éramos todos un conjunto. Entonces, me hace mucha gracia cuando la gente, pues eso, viene diciendo que si el oro, que si el genocidio, que no sé qué, que México, que pidan perdón. Tío, pero que desde que os habéis independizado, ¿qué es lo que coño habéis hecho? Habéis perdido la mitad del territorio. O sea, todo lo que es ahora la mitad de Estados Unidos para abajo, desde California a Florida, todo eso era Nueva España también. Si es que nada más se independizaron a los pocos años, llegaron los estadounidenses, ellos dieron por el culo y quitaron la mitad del territorio más. Y no oigo a esos mexicanos diciendo, oye, Estados Unidos, pide perdón, oye, devuélvenos lo nuestro. Yo, tío, ¿no te das cuenta? No, es que somos mexicanos, no sé qué. Vamos a ver. Si el imperio mexica era una ínfima parte de lo que ahora es México, pero no hay menos. Y, y es que además esos mexicas ni siquiera eran autóctonos de allí. No eran nacidos en esa zona. Vinieron del norte. Fue una tribu que vino del norte de América. Y conquistó a esa gente que era más pacífica. Era una tribu guerrera. Y fue allí por la fuerza y se llevó todo lo que pudo por delante y puso sus mierdas. Y los demás tribus tuvieron que asumirlo porque no podían con ella. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dices tú, ¿cómo puede ser entonces que esta gente se adaptara tan rápido a la cultura hispana que llevaron, no? No, les hicieron renunciar a sus dioses. Vamos a ver, si esos dioses eran tan buenos que cogían y hacían sacrificios humanos. Es decir, oye, tío, tú, porque lo digo yo, porque hay malas cosechas, me llevo a tu hijo que lo voy a sacrificar, o a tu mujer que me la voy a llevar por ahí. Me la voy a llevar y le voy a dar un hijo mío. Y te jodías y te aguantabas porque los mexicas mandaban. Y hacían atrocidades brutales. Entonces llegó una religión que predicaba la paz, el bien, el amor. Y hostia, estos conquistadores que han venido con su armadura, sus caballos, sus armas de fuego, ¿no? Con todo eso adelanto. Llega luego un cura que baja de ahí, un tío que baja de una barca, descalzo, con una ropa humilde, y coge ese poderoso conquistador y se humilla se agacha ante ese cura que no lleva nada. Y, hostia, tío, el que manda se ve que son estos. O sea, estos, parece que estos tan poderosos, que tal, que tienen armaduras, que tienen armas de la hostia. Mira, si está rodeándote que va sin zapata, que no tiene, que se me hace un mendigo.
Entonces, ¿qué pasa? Que dices, oye, tío, pues no creo que fuera muy difícil abrazar una religión de paz y bien y de amor, ¿no? Comparado con me llevo a tu hijo y lo sacrifico, porque es que no está lloviendo, tío. Entonces, yo, que soy mexica, no voy a sacrificar al mío. Tú que eres chuchumeco, eres de tal, que eres diferente de los míos, pues a ti es que voy a sacrificar. Entonces, yo creo que mucha de esta gente que se queja, es que si realmente, si no hubiesen llegado los españoles, que realmente no, ni existirían esas personas. Y si tienes suerte de haber nacido mexica, pues todavía a lo mejor tenía ciertos privilegios, pero como naciste en cualquiera de las otras, te iban a dar por el culo, pero bien dado. Y ahora tú como echarías de menos que hubiesen llegado los españoles. Oh, no, que tenían que venir los ingleses, tal. Pero tío, mira cómo están las colonias inglesas. Están en la puta mierda. O pregunta a los nativos de las colonias inglesas que qué tal fue la invasión que le hicieron a ellas, las conquistas que le hicieron. Ah, no, espérate, si no hay indígenas, si se lo cargan a todas. Pues es que los propios americanos, no, fíjate, americanos, que eso también es un tema importante, el tema de, cuando dices americanos, ¿qué piensan? Estadounidenses, ¿no? Con el término latino, están robando la identidad americana. No, los americanos somos nosotros, Estados Unidos. ¿Eh? Tú eres latino. Latino y luego latino de Venezuela, latino de. No, tío, tú eres hispanoamericano o americano. O sea, más americano es alguien de Sudamérica o de Centroamérica que un anglosajón que viene de Inglaterra, que vino aquí y montó sus colonias. Vamos, de raíces seguro. Y básicamente lo que quiere es robar la identidad. Pero bueno, el tema que me he ido por las ramas, las colonias británicas, básicamente fíjate lo que Estados Unidos en la época de las películas del oeste, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían los estadounidenses con los indios? Ponte cualquier película de vaquera del oeste. La conquista del oeste, tal. Oh, malditos indios. Oh, son salvajes. Tío, los reventaban, macho. Si es que ellos mismos hicieron películas de eso, de cómo reventaron. ¿Y dónde hay gente que entiende el genocidio? El genocidio que hubo allí. ¿Eh? ¿Quién reclama ese genocidio? En fin, pues nada, pues hasta aquí el directo de hoy, este especial, mis suscriptores. Os agradezco a todos pues que estéis aquí, que os intereséis por el contenido y nada, hasta la próxima. Adiós.